para que entiendan lo que viene dentro de un momento. Ya. Los lípidos se dividen en dos. En dos. Lípidos saponificables, lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son todos aquellos que tienen como parte de su estructura que ácido graso. Ya hemos hablado qué son los ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Toda la clase anterior hablamos de los ácidos grasos. Estos lípidos saponificables, o los que son capaces de formar jabón gracias a la presencia de ácido graso, se dividen en lípido simple y lípido complejo. Lípido simple y lípido complejo. ¿Cuáles son los lípidos simples? Acilgliceroles o triglicéridos. Y los otros que vienen acá son las series. Son los más sencillos. Cuando nosotros hablamos de lípidos complejos, son todos aquellos que además de estar la parte lipídica, existe una parte que no es lipídica. Llámese, por ejemplo, los fosfolípidos. Estos son los que además de tener lípido tienen como parte de su estructura el grupo fosfórico. Después tenemos los glucolípidos. Y después los lípidos de membrana. O lípidos lipoproteínas. Principalmente lipoproteínas. Bueno, hasta ahí está todo bien sencillo, básico. Entonces nosotros decimos lípidos simples, acilgliceroles o triglicéridos y C. Los lípidos complejos son aquellos que además de tener como parte de su estructura lípidos, tienen un grupo fosfórico, tienen un grupo, en este caso hidrato de carbono, lipolipído, y en este caso tienen una estructura proteica. Sin embargo, aquí viene la parte un poquito compleja, que no es tampoco para tanto. Los fosfolípidos se subdividen en esfingofosfolípidos y glicerofosfolípidos. Bueno, a su vez, los esfingofosfolípidos y glicerofosfolípidos se vuelven a subdividir. Pero para que entendamos esto, el esfingofosfolípido es aquella estructura que además de tener un grupo fosfórico, un ácido graso o una estructura lipídica, va a tener como alcohol el esfingol. Cuando yo vengo a este otro, tenemos glicerofosfolípidos, son aquellos que van a tener como parte de su estructura un grupo lipídico, un grupo fosfato y un alcohol que es el glicerol. Así se pueden distinguir estos dos. Existe un solo representante, que es la esfingomielina. No hay nada más, hay uno solo. Así que cuando a mí me aparece la esfingomielina, yo no hago ningún problema y me acuerdo que pertenece a la categoría de los esfingofosfolípidos, y los esfingofosfolípidos son parte de los fosfolípidos. A su vez, el fosfolípido pertenece a los lípidos complejos. ¿Ven? Seguimos la secuencia, no hay. Sí. Lamentablemente, se los estoy escribiendo en pizarra porque necesito que sí o sí esta clasificación la tienen que manejar, saberla, para cuando se les ponga un ejemplo, que se les coloque el colesterol,
Dentro de la clasificación de los lípidos pertenecen inciso A, esfingofosfolípido, glicerofosfolípido, esteroide, todos o ninguno. Y ahí vamos a ver que forma parte de los esteroides. Ahora, el glicerofosfolípido se subdivide en tres. En los que derivan del ácido fosfatídico, derivan del ácido fosfatídico las cardiolipinas y los plasmalógenos. Los que derivan del ácido fosfatídico, vamos a ver que hay un grupo que son muy representativos, que no hay ni mucho, que es el fosfoinositol, fosfatidilinositol, la lecitina que le llaman otro, que es la que se encuentra en la yema del huevo, etcétera, que lo vamos a ver. Bueno, ¿está bien? ¿Hasta ahí? ¿No se están perdiendo? ¿Plasma? ¿Qué dice la Plasmalógenos. Bueno, ahora los glucolípidos. ¿Qué quiere decir los glucolípidos? Que tienen hidrato de carbono y tienen lípidos. ¿Cuáles son estos? Dos. Cerebrósido y gangliósido. ¿Qué me está diciendo acá? Que esta estructura a su vez se subdivide en dos. Si bien me dice que tiene un hidrato de carbono más líquido, glucolípido. ¿Cuáles son estos? Estos son los cerebrósidos y gangliósidos. Y vamos a ver en qué está la diferencia. A pesar que los dos contienen hidratos de carbono, solamente que uno es más complejo que el otro. Se las voy a mostrar la estructura solamente a fin de que puedan identificar a qué me refiero. Bueno, hasta ahí y las lipoproteínas, justamente tenemos los de membrana y las de transporte. ¿Hemos estudiado las de transporte? ¿Sí o no? Hemos estudiado las de transporte. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las lipoproteínas de transporte? ¿Quién habla de perfil lipídico? Bien, HDL, LDL, VLDL son las lipoproteínas de transporte. Estas ya las hemos estudiado, así que no hay problema. Y las de membrana generalmente son aquellas estructuras o lipoproteínas unidas a los lípidos que abren canales a lo largo de las membranas celulares, obviamente. Esas son lipoproteínas yuxtapuestas que le llaman encima, para que lo vean de otra manera. Si esta es la membrana y yo necesito que atraviese algo, yo voy a abrir un canal y ese canal generalmente está dado por lipoproteínas o proteínas unidas a la membrana lipídica. O hay otras que son yuxtapuestas, que están sobre la superficie. A eso se refiere esto, las lipoproteínas de transporte o de membrana. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Los lípidos insaponificados. ¿Cuáles son los lípidos insaponificados? Son todos aquellos que no tienen ácido graso como parte de su estructura. ¿Está bien? El de allá tiene ácido graso como parte de su estructura. Ahora, ya conocemos qué es un ácido graso, ¿no? ¿Qué es un ácido graso? Es una cadena larga que está formado por hidrogenados, que su parte más extrema tiene un grupo carboxílico. Ya, una cabeza polar, que es el ácido carboxílico, y una larga cadena hidrocarbonados. Muy bien. Cuando veamos estas estructuras de más abajo, ¿yo por qué se las voy a mostrar?
mostrar, porque a veces dicen, ¿qué es el colesterol? Le preguntamos así, al azar, a nuestro querido estudiante de medicina, ¿no? ¿Y qué dicen? Ácido graso. Y el que le está preguntando el otro lado, si sabe, va a quedar con los ojos abiertos. Y le va a preguntar, ¿qué curso docente bioquímica más o menos, no es? Y el que no sabe, son ácidos grasos, sí, porque nosotros lo tocamos en ese tema, donde estudiábamos ácido graso. No, se dan cuenta que, por ejemplo, un colesterol no tiene nada que ver con los ácidos grasos, nada que ver. Entonces, para hablar, vamos a hablar con propiedad, porque ustedes no se olviden que son el ente máximo de la cúspide del área de la salud. Eso quiere decir que tienen que aprender a hablar con propiedad. Lípidos lisoponificales, ni por si acaso van a tener ácido graso. ¿Cuáles son estos? Ahí están los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Todos estos lípidos que se encuentran en esta categoría no tienen ácido graso. Y acá figura el famoso colesterol, para que se acuerden. No quiere decir que es el único, ¿no? Pero ahí está, el colesterol. Bueno, ahora, ¿qué me falta a mí? Entonces, acabar de darles de esto, mostrarles las estructuras y ver la función. Algunas funciones, ustedes pueden agarrar cualquier tipo de libro y van a encontrar un montón de funciones, empezando por su libro El Antonio Blanco. Aquí se le da lo puntual como para que ustedes se ubiquen dentro de esta clasificación. ¿Cómo pueden hacer esto para, les decía creo en la anterior clase, muy rápido para estudiar y para tenerlo para sus apuntes? Ponen la parte de lípidos y empiezan. Lípidos simples, por ejemplo, lípidos simples. Todo lo que son, ahí van a decir que acilgliceroles o triglicéridos. Muy bien. Y ahí usted completa, aquí va a decir tipo de lípido y aquí que va a decir ubicación, función, lo que usted vea sobresaliente de él. En ningún momento le estoy pidiendo estructura. ¿Estamos de acuerdo? No es que usted va a poner acá esquematizar o el esquema y de ahí me escribe al lado lo que es donde se ubica o la función. Así no me lo ponen. Me están hablando de los triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Y empieza. Se encuentra en tal parte, y esto, lo otro, se ubica, listo, lo que le llama más la atención o lo que está en su libro El Antonio Blanco. Y de ahí va con el otro, cera, listo, pone después lípido, los complejos, y empieza fosfolípidos. ¿De qué es la clasificación de los fosfolípidos? En fin, y va haciendo, y le apuesto que en una hoja de papel bond tamaño, la oficio, ¿no? Ustedes pueden llenar completo este tema de lípidos y no se van a olvidar, no se van a confundir. Después me van a empezar a hablar que el colesterol es un ácido graso, que el colesterol es de la familia de los triglicéridos, nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces dicho eso, ahorita conecto el equipo. Vean su clasificación, porque estas cosas a veces aparecen de un lado y del otro y por ahí se me pierden. Ya, hemos dicho los lípidos simples son acilgliceroles o C-I-C. ¿Qué es un lípido simple? Ahí está. Bueno, un acilglicerol no es más que un glicerol que se encuentra esterificado con 3 ácidos grasos. Ahí vamos. Ahí está el glicerol. El ácido graso, los ácidos grasos son aquellos que se encuentran, ven el glicerol, y los ácidos grasos son los que se encuentran a la derecha de ellos. Y va a depender porque el glicerol tiene tres oxígenos. ¿Se fijan? Bueno, no saben cuáles son los oxígenos. No importa. ¿Me van a poder entender sin esto?
no se ve. ¿Ven? Ahí está. Estos son los ácidos grasos. Esos que ven ahí. Esos son los ácidos grasos. Que se han unido por esterificación. De repente usted dirá, pero si los ácidos grasos era hace un momento lo que nos dijo. Este es el éster que se forma. Bueno, esa es la parte química. No nos preocupemos mucho. Un glicerol que ha sido esterificado por ácido graso. Si entra un ácido graso, es monoacilglicerol. Entró en el carbono 2, 2 monoacilglicerol. Y si tiene los tres han sido esterificados por ácido graso, se conoce como triglicéridos. Principalmente lo que nosotros hablamos son de esa estructura, los triglicéridos. Ahora sigamos viendo estas estructuras para que no nos perdamos. Los ácidos grasos nuevamente que ingresan, que ahí tenemos los triglicéridos. Pueden ser que los ácidos que han ingresado sean los mismos, iguales, entonces se llama homotriglicéridos. Si son diferentes, heterotriglicéridos. No se preocupen por las estructuras, por favor. Ahora, los ácidos grasos de este tipo pueden tener un carbono quiral. Y ese carbono quiral, miren, ¿se acuerdan de la quiralidad que hablábamos nosotros en hidrato de carbono? Bueno, lo mismo se presenta en los triglicéridos, T monoacilglicerol y L monoacilglicerol. La importancia de esto en realidad solamente radica de la parte química o estructural que existen uno y otro, pero ambos son metabolizados, aquí no hay inconveniente de la metabolización. Según el número de ácidos grasos, si hay un solo ácido graso, monoacilglicerol. Si hay dos ácidos grasos, triglicéridos. Y si hay tres, triglicéridos. Si estos contienen ácidos grasos, ¿formarán jabones? Claro que sí. Son ácidos, son líquidos saponificados. Y aquí tenemos las famosas reacciones de saponificación, solamente para que usted entienda qué es saponificación. La saponificación es la formación de jabones por la presencia de ácidos grasos en una estructura. De ahí que se llama líquido saponificado. ¿Cómo se forma el jabón? Lo que vieron, ¿se acuerdan la anterior vez? Aquí está, que se pueden formar las famosas sales. No importa, pero ustedes no la van a escribir eso. La cera. Las ceras tienen una particularidad muy característica, que tiene la presencia de ácidos grasos de cadena larga, muy larga, lo cual, mientras más larga la cadena del ácido graso, se hace menos soluble en agua. Bueno, ustedes alguna vez han intentado, bueno, no es que a veces hacemos lo siguiente, nos mandan a echarle agua a las plantas y ¿qué es lo que hacemos? Las bañamos, no es con la manguera. Las bañamos y nos olvidamos más de la arena, de la tierra que está en la maceta, por ejemplo. Si no las baña, usted a las plantas. Si usted se fija y tiene huevo, se va a fijar que aquellas plantas de hoja grande, muy grandes, ahí échele agua, o sea, un vasito de agua. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, resbala el agua. El agua resbala. Resbala. Claro, caen. ¿Y por qué es eso? Porque tienen cera sobre su superficie. Y lo que hace es que sean impermeables a absorber agua a través de ese medio. De ahí, lo que en realidad va a absorber agua es cuando usted moja la tierra. No así en el hecho cuando las baña. Otro ejemplo. ¿Alguien alguna vez se ha ido al campo, le matan gallina, le sacan las plumas, tranquilamente, ¿no? Se pueden sacar las remojas y se sacan las plumas sin ningún problema. ¿Alguien ha tratado de sacar las plumas de un pato muerto? Un pato. ¿De un pato muerto? ¿Para sacarle las plumas? ¿Y con qué le hacen el majado de pato? ¿Que le ponen un sobrecito que dice pato? No es. Es como un pato muerto, pues, y hay que sacarle las plumas. ¿Alguna vez han intentado sacarle en el campo las plumas a un pato muerto? ¿Saben qué tienen que hacer? Remojarlos en agua caliente durante mucho tiempo y empiezan. Y la persona que saca tiene que saber, porque si usted lo manda y jamás lo ha hecho, ahí va a estar a los tirones y va a tardar, el manadito pato lo come una semana después. ¿Por qué es eso? Porque las plumas de los patos también tienen este tipo de cera que son impermeables al agua. El hecho que no se hunde, por eso no se hunde. Otro ejemplo de cera, la cera de las abejas, los panales de cera de abeja,
también están conformados por este tipo de lípidos. Estos son sus ejemplos. Entonces, ¿dónde se encuentran y qué función cumplen de ser protector? Ahora, miren, solamente para conocimiento de ustedes, hay tan diferentes tipos de ceras para que vean cómo están conformados estructuralmente. Ahí está la cera de abeja, la cera de las ovejas, de la lana, etcétera, etcétera. Ahí está la cera de hojas, de las hojas. Son estructuras muy parecidas. Bueno, después va a ir a funciones, no se preocupen, estamos viendo ahorita cómo identificar. Lípidos complejos, ahí está la clasificación. Fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Bien, los fosfolípidos, conocidos por ustedes ¿desde dónde? Desde el colegio, forman la doble capa lipídica. Estos fosfolípidos constituyen una parte apolar y una parte polar. Generalmente la parte polar está dada por los grupos fosfóricos, de ahí su característica, y constituyen la doble capa lipídica debido a esa polaridad y apolaridad que constituyen las moléculas antipares. Estos fosfolípidos entonces van a presentar una parte polar, que es debido al ácido fosfórico, grupo fosfórico, y una parte apolar debido a todo lo que constituyen los ácidos grasos. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en el cerebro, un 30%, y en la parte muscular, un 2%. Vale decir que no solamente nos ubicamos entre lo que viene a ser doble capa lipídica. Esta estructura, ¿se acuerdan que yo les escribí los que derivan del ácido fosfatídico? Bueno, este es el famoso ácido fosfatídico que para el clásico de ustedes, solamente para que lo vean, no se les va a preguntar que matice, nada. Bueno, los fosfolípidos y nuevamente su clasificación hasta cansarse, porque eso sí o sí es importante. Están las lipoproteínas, BLD, HDL, etcétera, etcétera. Ahora sí, los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos, la primera parte de la clasificación, está conformada por glicerol, ácido graso y un ácido fosfórico. Estos generalmente son los que forman la mayor cantidad de lo que vienen a ser las membranas celulares y en menor cantidad lo que vienen a ser las grasas de depósito o triglicéridos. Ahí está otra vez el ácido fosfatídico. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos forman parte de esta estructura. ¿Y por qué generalmente se muestra esto? Porque tiene una importancia en lo que es la parte de la síntesis o metabolismo de lípidos, que lamentablemente no creo que lleguemos. Y a partir de esta estructura siguen dos caminos. Es una encrucijada metabólica, este compuesto, pero nosotros no vamos a ver. Ahí está. Los que derivan del ácido fosfatídico. ¿Cuáles son los que derivan del ácido fosfatídico? Esa estructura, a la estructura anterior. Fíjense, este es el ácido fosfatídico. Si yo le quito este oxidrillo, esta parte, y la reemplazo, ya sea por una colina, una etanolamina, yo voy a tener, fíjense, fosfatidil, colina. Es la misma estructura. Si yo lo reemplazo por etanolamina, voy a tener ese tipo de fosfolípido. Si yo reemplazo por un inositol, fosfatidil, fosfatidilcenil. El hecho de esto, más que todo, redunda en su importancia, en su utilidad. Pero ahí están las estructuras para que las conozcan. Muy bien, las cardiolipinas. Si ustedes se fijan, las cardiolipinas es la condensación de dos ácidos fosfatídicos. Este es un ácido fosfatídico, este es otro ácido fosfatídico que se condensan a través de un puente de glicerol. Simplemente para conocimiento de ustedes. Los plasmalógenos. El plasmalógeno es muy parecido a los derivados de ácido fosfatídico, solamente que aquí entra un etanol amino y tiene que ir sí o sí ese tipo de ácido graso. El esfingofosfolípido es aquel que tiene un alcohol que es el esfingol, ahí está un ácido graso y ácido fosfórico. Cuando viene la colina introducida en esta estructura, tengo la esfingomielina. Dicho de otra manera, si ustedes ven su clasificación en este momento, lo único que he hecho hasta ahora es describirle las estructuras, de la única forma que se puede químicamente. Los glucolípidos.
se dividen en cerebrócidos y gangliócitos. Los cerebrócidos son los que tienen un alcohol, el esfingol, un ácido graso de cadena larga y un hidrato de carbono, uno solo que es un monosacárido. Estos son los cerebrócidos. A diferencia de los gangliósidos tienen un esfingol, un ácido graso y un acetilneurámico o un derivado de hidrato de carbono. Ese es el gangliósido. Otra vez, y para cansancio de ustedes, para que no anden después preguntando, todas estas estructuras no entran, es solo para que ustedes los identifiquen. Transporte, las lipoproteínas de transporte, ¿es necesario que hable de esto? Perfil lipídico, ahí están las lipoproteínas de transporte, kilomicrones, VLDL, HDL, LDL, ¿se acuerdan? Cuando el grupo de perfil lipídico empezó a exponer y dijo, el perfil lipídico en un paciente está dado por colesterol, triglicéridos y las lipoproteínas. Y les dijo, HDL transporta colesterol, hasta el hígado de colesterol bueno, LDL, sin embargo, pueden encontrarse trabajando grandes vasos, etcétera, etcétera. Bueno, sistema de membrana, lo que ya habíamos visto, o lo mencioné, las yuxtapuestas y las que forman un canal. Bueno, vamos ahora. ¿Dónde se encuentran y cuáles son sus funciones? Esta parte sí me interesa porque esta es la parte que forma interés en sus exámenes. Los glicerofosfolípidos presentan una acentuada polaridad, es verdad, son constituyentes de las membranas celulares en la doble capa lipídica. Miren ustedes, los glicerofosfolípidos, que era lo que estábamos hablando antes, son consideradas, dice, detergentes porque facilitan la solubilidad de los ácidos grasos. Ahí está. Y en la bilis dice que glicerofosfolípidos contribuyen a solubilizar el colesterol. Ahora, hay una de las grandes funciones de los glicerofosfolípidos y es esta, la dipalmitol fosfatidilcolina. Dipalmitol fosfatidilcolina. Ese se conoce generalmente como surfactante en la parte farmacológica. ¿Han visto que hay bebés que nacen prematuros, muy prematuros, y dicen no han madurado sus pulmones? Tienen que comprar estos famosos surfactantes para incluir, porque ¿qué hace este surfactante o este dipalmitol fosfatidilcolina? Hace que se rompa la tensión superficial de los alvéolos, esos alvéolos chiquititos. No se olviden que pedimos agua bajo la forma de vapor. Entonces, esos alvéolos se recubren de agua y obviamente el agua tiene una tensión superficial que impediría que estos se expandan en el momento de la respiración. Entonces, ¿qué hace ese surfactante? Rompe esa tensión superficial y nos favorece que todos respiremos normalmente. Si usted dice, entonces tengo el dipalmitol fosfatidilcolina en este momento, en pulmones, claro que sí, porque solamente así va a poder expandirse su pulmón y poder respirar. Cuando nace un bebé prematuro, no tiene, hay que esperar, su cuerpo ha nacido antes de tiempo y necesita. En ese caso, lo que mandan los médicos de neonatología, si este es el problema del bebé, mandan a comprar los surfactantes para facilitar hasta que el propio bebé, el propio neonato, madure en sus pulmones y empiece a respirar. Ahora usted dirá, esto, si yo le agrego a un bebé, ¿garantiza su vida? No garantiza, porque hay que ver cómo va desarrollando normalmente y si realmente llega a un estado de madurez. En muchos casos es de mal pronóstico. Años antes yo sabía que tenía un valor de casi $400 cada ampollita. Y a pesar de todo, no llegaba a un buen pronóstico. Otro, actúa como reserva de ácido araquidónico. El ácido araquidónico, ¿qué era? Uno de los ácidos grasos esenciales.
Habían 3 ácidos grasos esenciales: ácido linoleico, linolénico y araquidónico. Actualmente el araquidónico se considera como semi-esencial, justamente por esto, porque el fosfatidilinositol ya se ha visto que contiene ácido araquidónico. ¿Se acuerdan que era el término de ácido graso esencial? Aquello que mi cuerpo no sintetiza y lo tiene que adquirir a través de la alimentación. Pero si yo tengo fosfatidilinositol, que seguro que lo tengo, voy a tener reserva de ácido araquidónico. Eso me va a llevar a que entonces el ácido araquidónico se considera semi-esencial y no netamente esencial. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué es tan importante este ácido araquidónico? Justamente porque nos constituye, nos permite sintetizar lo que son las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano, lo que viene a constituir muchas partes de la defensa y de lo que es la circulación. Además se puede unir a proteínas, ancha, fijándose en la superficie, claro que sí. Otra de las grandes funciones de este tipo de líquidos: actúan activando las funciones de las plaquetas. Una parte, no quiere decir que son todos, ¿no? Como factores activantes de plaquetas. Produce agregación de plaquetas, reduce la presión sanguínea y es mediador en procesos inflamatorios, los famosos procesos inflamatorios que nos llevan a enfermedades crónicas. Ahí están 2 o 3 puntos muy importantes de lo que vienen a ser los glicerofosfolipidos. Las cardiolipinas, la segunda familia de los glicerofosfolípidos. Las cardiolipinas, ¿se acuerdan que constituían esa gran estructura como puente? Bueno, tienen una función bien importante y muy primordial que constituye, permite que los ácidos grasos atraviesen las paredes de las mitocondrias y lleva al citosol, porque allá se produce lo que vienen a ser la degradación de los lípidos. Entonces, si no existieran las cardiolipinas a nivel de las mitocondrias, no podríamos nosotros llevar a esa degradación de lípidos, que eso obviamente que nos da energía. Otro, miren la gran cantidad de funciones también que hay. Las cardiolipinas, además de la que le habíamos dicho, tenemos optimización de la producción de energía mitocondrial, que es lo que acabamos de hablar. Si no existe, no hay energía. Estabilización de los complejos de la cadena respiratoria. No hemos visto la cadena respiratoria, la vamos a ver para el tercer parcial, y ustedes sí o sí, esto es importante. Integridad celular, permite que las células no se degraden, envejecimiento y apoptosis de nuestras células, y así sucesivamente. Pero tiene gran función. Los famosos plasmalógenos. A ver, la función de los plasmalógenos, entre una de las más características que se ha tenido en cuenta es esta. Ustedes han visto que la enfermedad de Alzheimer cada vez es más grande, ¿sí o no? Se está dando. El hecho es, ¿por qué se produce? ¿Entienden? ¿Alguien le puede decir por qué se produce el Alzheimer? Para poder evitarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué hago cuando ya tengo un paciente con Alzheimer? No hay respuesta. Hasta ahora siguen batallando. Y las investigaciones apuntan a donde pueden. Entonces, se dice, cuando veamos proteínas y la formación de las proteínas, anteriormente era una de las grandes respuestas, decían que a nivel cerebral ciertas proteínas se desnaturalizaban, pero ahora volvían su estructura y no volvían a su lugar. Entonces era la protagonista de esta enfermedad. Hoy en día, ya estando, miren lo que era lo último, se ha observado disminución significativa en la concentración de plasmalógenos, lo cual me ha llevado a estos trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer. Ahí va una segunda hipótesis. Quizás el día de mañana, cuando ya ustedes estén trabajando como médico, salga la tercera hipótesis y yo quiera más bien que ya haya una cura. Se sepa a qué lleva a estos trastornos neurológicos que finalmente me traducen en esa enfermedad, que es no solamente, creo que lo que más sufren son las familias, que su mamá no lo reconozca, que su papá no lo identifique, no identifica a sus hijos, a sus nietos,
Muchas de las personas que se salen, ¿no? Y empiezan a salir ancianos, se perdió porque no saben ni dónde viven ni quiénes son. Lamentablemente es la familia la que más sufre. Tienen también, ¿qué otra función? Función plaquetaria. Esfingofosfolípido. El esfingofosfolípido, ¿quién es su representante del esfingofosfolípido? La esfingomielina. No hay más, uno solo. Está íntimamente relacionada con quién? Todo, con tejido cerebral y se encuentra en grandes cantidades a nivel de este tejido. Generalmente, ¿cuál es el representante? La esfingomielina. Y ahí no hay más que decir, no se encuentra a nivel de piernas, no se encuentra a nivel de, no, a nivel de tejido cerebral. Los cerebrósidos. Dos cosas muy fáciles. Cerebrósido, abundante en la sustancia blanca. Gangliósido, abundante en la sustancia gris, clarito. Y además, el gangliósido ofrece papel de marcadores de superficie de membrana. Nada más. Es lo más sobresaliente en cuanto a estos dos, y además que se diferencian grandemente en lo que viene a ser sus estructuras. Listo, ahí están las funciones más sobresalientes de toda la parte de lípidos saponificados. Sobre eso ustedes pueden complementar, leer, etc. Lo importante es que ustedes no me hablen que los lípidos son ácidos grasos. ¿Está bien? No los quiero andar escuchando por ahí. Después digan que muchos docentes le pintan y no. Todos son ácidos grasos. Vamos a los segundos, lípidos derivados. Esta parte es bonita porque ustedes sí lo conocen. Muchas de las otras estructuras o componentes de lípidos no lo conocen. Los terpenos, miren algo muy característico que aparece ahí, que me hace de qué son los terpenos. Los terpenos pueden aparecer de dos formas, lineales o cíclicos. Los lineales, mentol, el olor de la menta. ¿Tienes el olor de la menta alguna vez? Sí. Sí, es un terpeno. El olor del limón es un terpeno. El olor del clavo de olor, un terpeno. De la canela, un terpeno. Pero a ver, ¿podrán hacer ustedes un jabón del olor de la canela a pesar de que lo extraen? ¿Podrán hacer un jabón? No. ¿De la menta? No. Pero sí existen esencias. ¿Entienden? Pero si yo tengo en mi casa, dice usted, un jabón con olor a limón. Pero tiene como olor a limón, es decir, lo hacen el jabón, pero mientras lo van haciendo le van echando la esencia del limón, le van echando la esencia de ella, y usted tiene un jabón con esos olores a menta, etc. Pero usted extrae el aceite, trae el terpeno, y si le echa hidróxido de sodio, ¿podrá formar un jabón? No. Ahí están los diferentes tipos. ¿Cuál es el que aquí nos interesa mucho? Es el escualeno. El escualeno es un precursor de colesterol. Otro terpeno en los cíclicos que sí conocemos, ahí está. La vitamina A es una vitamina liposoluble. Caroteno, ubiquinona, aquí nos interesa la ubiquinona. La ubiquinona, ¿alguna vez la han escuchado sobre la ubiquinona? Nadie nunca, ni en las propagandas de la tele, no me la monté. Las cremas, esas que dicen para minimizar las arrugas y que sí sale. No nadie es. Y el para qué, ya lo vamos a ver más adelante, son poderosos antioxidantes, pero lamentablemente, fíjense, esta no le va a quitar las líneas de expresión. Va a prevenir, sí, pero las líneas no se la va a quitar. Otros, polifenoles. Los polifenoles no tienen mucha importancia desde el punto de vista médico, pero son grandes estructuras. Algunas dicen sí, pueden formar parte de la lipoproteína. Esteroides. ¿De dónde derivan los esteroides o esteroles? O dicho de otra manera, el colesterol. Lo que sale en los memes, como dar palo, salen los memes. Cuéntanos de litro, también. ¿Entiendes?
Los esteroides o esteroles son derivados del ciclopentano perhidrofenandreno. Bien, eso que parece trabalengua, aquí va, ahorita lo vemos. Pues sintetiza el colesterol y eso me genera todos esos derivados. Pero ahorita se los muestro si sale el famoso, la prostaglandina, que ahorita la vamos a ver. Perfecto. No se preocupen, yo sé que cansadores de tema, pero ya terminamos. Fíjense ustedes, el terpeno, su unidad básica estructural del terpeno es el isopreno. Ese isopreno se puede unir de forma lineal o de forma cíclica, ya hemos visto. Ahí tienen un limón, el olor al limón es una estructura terpenóide. Ahí está el derivado. 2-metil-1,3-butadieno es la estructura que me permite encontrar a los diferentes terpenos. Estos terpenos, cuando se unen entre sí, forman las famosas unidades largas de terpeno. Ahí está. Se unen dos isoprenos de estructura terpenoide, el aniol, esos son los de 2. Los de 3, el farnesol. Y el escualeno, que es de 6, es importante porque es precursor en la biosíntesis de colesterol. Bueno, aquí tenemos lo mismo que les he mostrado hace un momento. Ahora, para que vean que no son estructuras chiquititas, el aniol, ahí está. No se preocupen, solamente esto es para que lo miren. El beta-caroteno, precursor, vitamina. Aquí está la vitamina A o retinol, es una estructura terpenoide. La ubiquinona o coenzima Q, ahora sí la van a conocer. Coenzima Q, como coenzima Q, ¿la conocen? La coenzima Q10, dice que está en cremas, etc. Bueno, ¿por qué aparece en la crema? Porque puede atravesar capas lipídicas. Ahí está, la famosa coenzima Q10. Que la vamos a volver a ver. Bueno, ahí está. El famoso de los menos. Son derivados del ciclo pentano, perhidrofenandreno. Esta estructura que ven ahí es el fenandreno. Perhidro, le quito los hidrógenos y lo uno al ciclopentano, perhidrofenandreno. Ese es el que sale en algunos memes y dicen, ¿qué estudiar bioquímica? ¿Qué? Dice, ahí está, ya le nombra a mí. Es lo más largo, parece un trabalengua, pero es lo más largo. Ahora, así como ustedes lo están viendo, esta es la estructura básica del colesterol. ¿Está bien? El colesterol tiene como unidad básica estructural E. Y a partir del colesterol se sintetizan, vamos a ver, hormonas sexuales de características femeninas, masculinas, etc. ¿Este colesterol es importante para nosotros? Sí. Ese colesterol que tanto han estado ustedes poniendo en el perfil lipídico, decían colesterol, el colesterol, bueno, ahí está. No es un ácido graso, están viendo, tiene una estructura grandísima. Esta es la estructura del colesterol, nada que ver con el ácido graso. Y tampoco no es de la familia del olor de la canela, del mentol, nada que ver. Este es el famoso colesterol y a partir de este, nosotros, ¿qué es lo que sintetizamos? Ácidos biliares, los famosos, uno es este de los ácidos biliares. Las famosas hormonas de características sexuales masculinas, la testosterona, mírenla igual. Las famosas hormonas de las características sexuales femeninas, ahí está el estradiol. Todo igual, ¿se dan cuenta? Ustedes lo pasan así, si se lo muestran a golpe de vista, si no llevar el nombre, usted puede decir que es el colesterol. Mírenlo, como acá. Este es un ácido biliar del colesterol. ¿Se dan cuenta que es muy parecido, no es? Tiene la misma unidad básica estructural que este. Y si usted me dice, ¿por qué acabamos de decir que un terpeno me origina un colesterol? Porque todos nosotros sintetizamos colesterol, ¿sí? Todos, usted, yo, todos sintetizamos colesterol. La síntesis de ese colesterol que se da diario me permite sintetizar los ácidos biliares. Si soy varón, me permite sintetizar la testosterona, y si soy mujer, el estradiol, el estrógeno y todas sus características. Entonces usted me dirá, pero ¿y por qué hay la HDL, la LDL que transportan colesterol? Si me está diciendo que mi cuerpo sintetiza colesterol, entonces nosotros tenemos un colesterol exógeno
y un colesterol endógeno. A través del endógeno tenemos todo esto. Y a través del exógeno es el que nos limita su consumo. Y nos dice, no consuma tanto colesterol porque si tiene la lipoproteína LDL va a tener tal y tal. Y el que se mide en laboratorio, el que le llega a usted, le va a llegar como perfil lipídico, es el colesterol endógeno o el exógeno. ¿Se da cuenta? Usted pide un perfil lipídico, pide al laboratorio, necesita un perfil lipídico. ¿Qué le devuelve el laboratorio? Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL. Ese valor de colesterol que me está llegando es el endógeno o el exógeno. Exógeno. El exógeno. El que usted, ¿por qué le limitan después el consumo? Dependiendo de los alimentos. A ver. ¿Por qué cuando le dicen colesterol 200 para arriba ya es señal que mantiene un riesgo? ¿Sí o no? Se lo están limitando porque es el exógeno. Entonces le dicen disminuye su alimentación, cálleme huevo, disminuye alimentos muy pesados. Esos, porque usted le miden el colesterol exógeno, no le miden el endógeno. Porque usted todos los días sintetiza colesterol. Si no, no hay hormonas sexuales femeninas, no hay hormonas sexuales masculinas. ¿Sí? Bueno, por último, las prostaglandinas. Las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico, el famoso de 20 átomos de carbono. O se le llama eicosanoide. Estos les va a permitir sintetizar los tromboxanos que se encuentran en las plaquetas, le va a permitir sintetizar los leucotrienos que se encuentran en los leucocitos, y ahí surgen las famosas prostaglandinas E1, miren esa E2 y muchas más. ¿Por qué se llaman prostaglandinas? En un inicio es verdad, o sea, se encontraron en el líquido seminal únicamente, pero conforme fue creciendo la química orgánica, la investigación, se encontró que estaban en todas las células excepto los glóbulos rojos. Pero ya se quedó con el nombre, ¿no?, de prostaglandina. Estas prostaglandinas tienen una característica muy particular, o reacciones antagónicas. Si una provoca vasodilatación, la otra vasoconstricción. Y esto es lo que se le colocan bajo esta característica, bueno, no, ya llevan a otros nombres, las que están de parto y necesitan dilatar, a esto se refiere. Y hay una gran aplicación de la prostaglandina que ustedes la van a ver en patología. Muchas aplicaciones. Aquí solamente estamos viendo a quién pertenece, bioquímicamente a qué paciente. Todas sus aplicaciones farmacológicas son grandes. Acción constrictora, acción dilatadora de bronquios, etcétera, etcétera. Y una función grandísima. Y, por fin, este tema no fue pesadito. Por eso le digo, simplemente, que me interesa función, la clasificación y la función, nada de esas grandes que ustedes han visto. Así que si lo hacen hoy bien, se resume ya tienen un tema amplio. No se olviden, vayan estudiando para el laboratorio. Fin de mes o primera semana de octubre.